buenos días en este jueves 5 de julio de 2018. Estas son las noticias. Asegura el próximo secretario de Hacienda que el precio de la gasolina solo subirá en términos de la inflación. Multan a Morena con casi 200 millones de pesos por fideicomiso. Gana elección a diputado local, es pandillero rehabilitado, es San Luis Potosí. Exigen despolitizar cargos de delegado. Empresarios de Chetumal celebran buenos términos con López Obrador. Acusa a Beristain fraude electoral. De las 128 curules que conforman el Senado de la República, 96 serán ocupadas por los que obtuvieron más votos en la pasada elección. Aumenta el costo del voto. Hoteleros de Cancún dan a López Obrador su voto de confianza. Liberan a 62 ligados a falsificación de actas. Renuncia Irán Almeida a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Celebra Lula da Silva la victoria de López Obrador. Lanzan ruta de México a Finlandia con conexión a Europa. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues ya estamos aquí en este jueves ya 5 de julio, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de Facebook Live de Luces del Siglo. Y bueno, no olvide bajar nuestra aplicación, todavía es gratis para Android y para iOS. Y bueno, doctor, buenos días, ¿cómo estás? Normita, buenos días al auditorio. Y sí, aunque usted no lo crea, ya pasaron las elecciones, ya pasaron las votaciones. No lo podemos creer, ¿verdad? Después de tantos meses. No, y sobre todo hay que ver ahora toda este recorrido que está haciendo el virtual presidente ganador, Andrés Manuel López Obrador, con todas las reuniones que ha tenido, por un lado antier con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ayer con los empresarios, básicamente estuvieron en una reunión todos los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, todo es a miel sobre hojuelas, como dicen por ahí. Sí, así es. Qué bueno, nos da mucho gusto, hay mucha expectativa ahora que tome posesión, y bueno, mientras se están haciendo todos estos, dijéramos, acuerdos precisamente para que pues le vaya bien a nuestro país y nosotros mexicanos pues salgamos beneficiados de todo eso. Y a todos se nos antoja, Norma, y nos gusta precisamente que bueno, todo el mundo reconozca que el presidente virtualmente electo, porque todavía no es oficial, sea reconocido por todos como eso, como el próximo presidente de todos los mexicanos, y con él tendremos que trabajar para que este país sea mejor. Hasta ahí vamos bien y así debería de ser. No queremos a alguien que esté todavía tratando de dividir. Pero yo creo que sí hay que cuidar un poco las formas para que no caigamos en el típico besamanos, ¿no? Sí. En el típico de que, ya ganó. Yo, aunque ayer le criticaba, ahora vengo y le beso las manos y los pies, porque no queremos volver a esos esquemas que nos llevan a otras cosas. Entonces, el respeto y el respaldo se tiene que dar irrestrictamente. Es nuestro presidente, se haya votado por él o no, él va a ser nuestro presidente. Pero no caer en besamanos, que además de que son penosos, empiezan a exacerbar una figura que se empiece a creer precisamente así de la realeza y después acabemos mal, ¿no? Ejemplo claro, ¿no? Un Vicente Fox que era tan agresivo, porque no solo era contrario, una cosa es ser contrario respetuoso y otra cosa es ser agresivo. Un Vicente Fox que era agresivo y después ahí está de perrito besamano, ¿no? Esas cosas vergonzosas no deben ser,
Primero, de veras, porque hay que tener dignidad, y segundo, porque no queremos exacerbar y se empieza poco a poco figuras que luego se vayan a querer aquí monárquicas. Así es, y bueno, ese es el tenor de todo lo que está sucediendo en ese sentido, para saber pues cómo nos va a ir en estos próximos años. En nuestra aventura de los próximos 6 años, porque a eso se resume. Así es. Por lo pronto, vámonos con lo que publican hoy las portadas nacionales. El Reforma Corazón de México, en su primera plana, precisamente se refiere a esta reunión con empresarios que tiene Andrés Manuel López Obrador, con el Consejo Coordinador Empresarial, y acuerdan plan de aprendices. Eso sí me gustó mucho, que más que ir a un recorrido así nada más de abrazos, López Obrador sí ya venía con la consigna de un acuerdo para una de sus promesas de campaña, ¿no? Peña Nieto firmó hasta con notario público una bola de promesas de campaña que con todo y notario público se pasó por el arco del triunfo y le valió. Y López Obrador todavía no es oficialmente el presidente electo y ya está haciendo los acuerdos pertinentes precisamente orientados a esas promesas de campaña. Y esto es algo muy significativo, pensar precisamente en esta capacitación que la iniciativa privada, de la mano con el gobierno por supuesto, le puede dar a 2.6 millones de jóvenes, y el gobierno pagará su salario, pero los empresarios contribuirán en otras cosas. Esta es una noticia muy, muy importante, porque de veras ya no solo es una reunión de cúpula de gobierno, de futuro gobierno y de empresarios, sino ya salió un resultado donde acuerdan plan de aprendices, que es precisamente lo que tiene aquí el periódico Reforma, y trae también un recuadro precisamente con el esquema en que se llevaría a cabo esto. Multa del INE con 197 millones a Morena, eso porque ahí se está hablando de que hubo algunas irregularidades con el fideicomiso y que supuestamente iba a ser para damnificados. Pero bueno, la verdad es que se está hablando de esta multa, pero todavía el caso no está cerrado. Morena todavía podrá demostrar si esto no fue cierto. Culpan a la eliminación a mentalidad mexicana, precisamente la Federación Mexicana de Fútbol culpa de eliminación a mentalidad mexicana. Bueno, ya siguen también las culpas, como en la política. Ya veíamos ayer precisamente al oaxaqueño, exgobernador de Oaxaca, echándole ya la culpa que sea Peña Nieto, a Ulises, precisamente echándole la culpa que sea Peña Nieto. Las culpas empiezan en el fútbol y en la política, y bueno, ya estamos en esto. Fíjense que una nota muy significativa que tiene hoy el periódico Reforma, precisamente, el lobo mexicano había estado en peligro de extinción, y recientemente ya se logró precisamente a programas de su crianza que se hizo precisamente encabezado por biólogos mexicanos, biólogos y veterinarios mexicanos, y con cooperación que tuvieron de algunas instituciones de Estados Unidos. Ya salió de la lista de especies en peligro de extinción recientemente, ¿no? Todavía está en la de frágiles, pero salió de las de inminente extinción. Y bueno, ahora con la buena noticia de que 8 crías de lobo mexicano nacieron el 17 de abril en el zoológico Los Coyotes, en Coyoacán, donde aún permanecen en su madriguera bajo resguardo de su madre. La verdad es que es también una noticia muy buena, que este lobo mexicano que estaba virtualmente extinguido en libertad, o sea, todavía había especímenes vivos, no se había extinguido esta especie, pero en libertad estaba virtualmente extinguida. Ya se soltaron también lobos mexicanos. Es emblemática para México, es una subespecie única. Y bueno, esta es una muy, muy buena noticia también. Batea conflicto electoral el gobierno de Puebla. Bueno, sigue este zafarrancho precisamente por todas las irregularidades que se dieron en ese estado, y ya veremos en qué acaba todo esto. Bucitos en la cueva. Los 12 niños y su entrenador, que llevan 12 días atrapados en una cavidad de Tailandia, iniciaron ayer las clases de buceo dentro de su plan de rescate. Bueno, estaremos dando seguimiento a todo esto, porque sí,
Sí, todo el mundo está precisamente Pendiente pendiente de de estos niños. Y mire, sobre todo nosotros que tenemos un grupo un laberinto de cuevas subterráneas. De hecho, las cuevas subterráneas con agua más grandes del mundo, pues como que son temas que nos interesan. Recordemos que, por ejemplo, el hijo de Jan González, uno de los hijos mayores de Jan González, precisamente murió aquí en Quintana Roo, en unas cuevas en la zona de Cozumel, enfrente de Cozumel, más bien hacia el continente, en donde se murió precisamente en unas cuevas donde se metió y ya no pudo salir. Entonces es algo que bueno, pues sí volteamos a ver. Recibe apoyo Selena Gómez. Algunos de los estilistas más famosos de Hollywood promueven un boicot contra Dolce y Gabbana después de que estos diseñadores se burlaran de la actriz y cantante. Bueno, ya ve, hay grilla en todos lados. Ahí tiene usted, esto es precisamente la primera plana del periódico Reforma. Así es, y lo que publica hoy el periódico El Universal. La UNAM regresa al gabinete presidencial. Egresados de la máxima casa de estudios, 9 de los 17 integrantes, equipo tiene nivel académico más alto que el actual gobierno. Bueno, eso sí nos queda claro. Pero se paraban mucho el cuello diciendo que yo tuve un curso en Harvard y yo soy de no sé dónde. Y qué bueno que volteemos a ver nuestra casa de estudio, que además tiene prestigio a nivel internacional. Claro, así es que la mejor de Latinoamérica. A mí me da mucho gusto. Pero bueno, es de lo que nos podemos sentir orgullosos los mexicanos. Nos podemos sentir orgullosos. La UNAM volverá a tener presencia en el gabinete presidencial del equipo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo. 9 de los 17 miembros son egresados de la máxima casa de estudios. En anteriores sexenios hubo mayor presencia de funcionarios provenientes de universidades privadas y del extranjero. No está la cosa. Vicente Fox tuvo en su círculo cercano de decisión a egresados del Tecnológico de Monterrey, Felipe Calderón a secretarios que estudiaban en Harvard y Enrique Peña Nieto a servidores públicos cuya alma mater era el ITAM. La UNAM también tendrá a un egresado como presidente del país, con López Obrador, dijo, luego de que en 1994 el cargo fue ocupado por Ernesto Zedillo, es alumno del Politécnico Nacional. Pues sí, fíjate que eso está muy bien. Muy bien. Fíjate, mandatarios de origen Puma, o sea, los mandatarios que hemos tenido en nuestro país de origen de la UNAM. Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Son los que, pues en su momento estuvieron igualmente en la UNAM. Y apenas me entero de lo de Carlos Salinas de Gortari, porque él blofeaba todo el tiempo precisamente de sus especialidades, de ser ex-harvariano, que había estado allá, y es lo que más exaltaban. En lugar de decir, bueno, yo salí de la UNAM y tengo además una especialidad en Harvard, pero mi alma mater, lo importante para mí, lo que realmente me formó fue la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no, luego eso ya no lo quieren ni decir, porque, y déjese de los que ya tomaron toda una especialidad de 4 años. No, se van y toman un diplomado de 2 meses y se olvidan, que son la UNAM. No, es que yo hice un diplomado en Yale. No, yo hice un diplomado en Harvard, ¿no? Y se olvidan o más bien es ignorancia, habría que decirlo, porque de veras que la UNAM es reconocidísima a nivel mundial. Es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Así es que me da mucho gusto que se estemos retomando precisamente a los valores hechos en México, que aunque usted no lo crea, los hay. Fíjate que publica hoy una foto del Universal extraordinaria. Es una foto de Andrés Manuel López Obrador con el empresario Claudio X González. Esta foto, bueno, hay que recordarla para guardarla en el baúl de los recuerdos. López Obrador y empresarios se reconcilian. El tabasqueño afirma que no habrá imposiciones y la iniciativa privada le da el voto de confianza. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió ayer con la cúpula empresarial con la que acordó trabajar de manera conjunta en la transición del gobierno. El encuentro fue considerado positivo, constructivo y conciliador, en el que ambas partes se dieron un voto de confianza. No, esta foto de verdad es para enmarcarla y guardarla
porque vamos a ver el paso de los años después. Porque además ese Claudio X González le estuvo tirando Pues sí, mucho a exacto. López Obrador, y bueno, pues significativa la foto además por Porque eso. Es uno de los empresarios que le estuvo... Pues sí, estuvo tirando. en contra de Andrés Manuel en su campaña. Y hay que recordar que Claudio X González, él es el fundador, presidente de la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción. Ellos que han hecho muchas investigaciones con el tema de toda la corrupción que se ha venido dando y que se ha publicado. Digo, por ejemplo, el caso de la estafa maestra, ellos participaron también en toda esta investigación. Ha habido muchas investigaciones que ellos han iniciado la investigación y luego en conjunto con otros medios de comunicación, pero básicamente preside esta asociación tan importante. Sí, o sea ahora que en además México. de empresario también se va a volver un vigilante, que eso es sano, Sí, es lo que eso ha es estado sano haciendo. del gobierno también de López Obrador, como él lo era también del gobierno anterior. Así es que como tú dices, ese abrazo, esa imagen es una imagen para guardar, Y tenerla para ahí en el ver baúl, cómo los se van a recuerdos. desarrollar las Vamos a ver cosas. al paso del tiempo. Agradece a expresidentes, pero les va a quitar la pensión, dijo. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador agradeció el respaldo de los exmandatarios Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, pero dijo que sigue firme su propuesta de quitarles la pensión. Agradezco las muestras de respeto hacia mi persona. Estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional, dijo Andrés Manuel López Obrador. Así es, no porque me vengan y me feliciten, Sí, ya se claro. nos olvidó lo que Bienvenidos, pero... Así es. En el PRI no permitiremos carroñeros. Ahí está el mensaje contra Ulises Ruiz. El líder del O PRI, sea, René Juárez, pidió calmar los ánimos y anteponer los intereses del partido a cualquier beneficio carroñero O sea, dice para que se levantar va a el ir. tricolor más. ¿Querrá decir que se va a salir del PRI? Yo creo que lo van a Dice- correr, oye, no se va a salir, lo van a dice que no se correr. van a permitir carroñeros, y él es el carroñero número 1, quiere decir que se va a salir del PRI. Bueno, René Juárez hace un llamado en este momento como líder del PRI y finalmente lo que pasa es que Ulises Ruiz trae un enfrentamiento directo ahí porque él quiere ser presidente del PRI. Por eso hizo la carta. Todo estuvo mal, pero ahora Así sí vamos es. a hacer un buen PRI. Pues Sí. ayer la foto donde da este mensaje René Juárez, pues estaban ahora sí que los dinosaurios viejos del PRI, ¿eh? Entonces, Oye, ya Norma, se- con eso está dicho todo. Con eso está dicho quién es Ulises Ruiz. ¿Quién quiere ser ahorita presidente del PRI? Bueno, pues, Pues es que son posiciones. oye, Ulises Ruiz. Son posiciones pues sí, realmente. posiciones de ir a dar la cara por el desprestigio. Y además, bueno, si viniera alguien que tuviera algo de prestigio, que los hay dentro del PRI, pero Ulises Ruiz. Pues seguir charoleando con los gobernadores, ¿para qué más sirve? Ulises Ruiz. Bajar gasolina es posible pero costoso, advierten expertos. Una opción para AMLO es eliminar el impuesto a combustibles, coinciden. El próximo gobierno federal puede bajar los precios de la gasolina y el diésel para cumplir la promesa de campaña del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero la medida implicaría un sacrificio fiscal, coincidieron analistas. Ramsés Pech Razo, consultor del sector energético, dijo que una de las alternativas que López Obrador tiene es la eliminación del impuesto especial para producción y servicios que se aplica en el combustible, lo cual puede ayudar a bajar el precio hasta unos 50 pesos por litro. Bueno, pues está bien, o sea, lo que sea es ganancia para los mexicanos. Ganancia y fue promesa de campaña. Eso es lo que publica hoy Es el que periódico El Universal. habrá que entrar. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. López Obrador e iniciativa privada liman asperezas, lo que ya le mencionábamos. Acuerdan programa de capacitación para jóvenes. Eso es lo que trae el periódico. Tienes Excelsior que- peligra México de 3 partidos, hablando del tema de Humanista, Panal y PES en la Ciudad de México. Sí, es cierto, con toda esta votación y esta tsunami que hizo Morena, pueden desaparecer precisamente Panal, PES en la Ciudad de México y a nivel nacional puede desaparecer PRD, Partido Verde y el PES. Algo es algo, ¿no? Aunque sea alguno. Es más, que déjame decirte desaparezca. que ya ves que Gregorio Sánchez iba a ser
diputado federal plurinominal por el PES. No, ¿Qué cree? la perdió. Pues perdió su posición. No va a ser diputado federal. Que no tuvieron el mínimo de representatividad, pues Así entonces es. no se le va a dar precisamente. Bueno, pues ahí tiene usted Peligran, registro de 3 partidos. Lobo, estás ahí, precisamente lo que decíamos de las 8 crías del lobo mexicano. La aridez como memoria, la escritora y periodista Patricia Godoy presenta hoy Los desiertos de Sonora. Wikipedia baja el switch. La versión en español bloqueó ayer sus contenidos en protesta por un proyecto de ley autoral en Europa que apoya a Paul McCartney y que se prevé votar hoy. Irama Almeida deja la Secretaría de Seguridad Pública allá en la Ciudad de México. Pues esto es básicamente lo que nos presenta Excelsior. Fíjate que otra nota que también hay que analizar es que el próximo Senado de la República, el 47% carece de experiencia en temas legislativos. Ahí venimos otra vez a lo mismo. Bueno. Es que eso de que cualquiera puede ser legislador, pues sí, todos los mexicanos tenemos derecho a ser legisladores. Mire usted, se la voy a poner así. ¿Todo el mundo tiene derecho a manejar un coche como mexicano? Sí, ¿verdad? Pero no porque yo soy mexicano. Aquí está mi acta de nacimiento y me dan mi licencia. No, es que tú tienes derecho a poder manejar un vehículo, pero primero tienes que aprender. Tienes que aprender a manejar el vehículo y aprender las señalizaciones y cómo se maneja la circulación dentro de un área. Las reglas. Las reglas. Si no, no puedes. Igual debería de ser con los legisladores. Cualquiera puede ser legislador. Cúmpleme estos requisitos y entonces puedes luchar para tener un puesto en esto. Porque si no sabes, ¿a qué vienes? Y por eso luego hay gastos y gastos y gastos de asesores, que son los que realmente hacen la chamba, o simplemente se convierten en levantaderos, y por eso están durmiendo en los curules, como hemos visto en cientos de fotografías, precisamente porque no tienen ni idea de qué están pasando, se aburren y se quedan dormidos, ¿no? Y si no, que le pregunten a Carmen Salinas. Entonces, hay que saber, si no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Por lo menos tener noción de lo que es realmente pues no, el pues trabajo legislativo. noción, es que no nos dicen, tienes que tener una noción de cómo se maneja un coche para que te dé licencia, tienes que saber y pasar el examen, tienes que saber prepararte porque tú quieres ser, cualquier mexicano puede ser licenciado, cualquier mexicano puede ser doctor, si quiere y se prepara, pero no, como eres mexicano tienes el derecho de ser doctor y vas a entrar a operar a alguien. Entonces, tenemos derecho a muchas cosas, pero si nos preparamos y nos esforzamos para ello, no nada más porque soy el líder del tal sindicato y ya me escogieron, tienes que estar preparado. Pero en fin. Pues mira, igualmente lo que publica hoy el periódico Milenio, Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, dice, AMLO sí requiere protección. Pues sí, Y claro es que el proceso respetuoso, el encuentro con López Obrador, da certidumbre al país y al exterior, dice Enrique Peña Nieto. Y volvemos a la foto histórica donde está Claudio X González y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues don Claudio X pues es uno de los hombres más influyentes en el tema empresarial, hay que decirlo. Y como ya decía yo, pues es el fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Voto de confianza, pactan empresarios y el virtual presidente electo, proyecto para jóvenes. Sufrague por Acción Nacional, pero no apoyaré en todo lo que pueda al nuevo gobierno, dice el exmandatario Fox. Obras continuarán. SCT, cancelar el nuevo aeropuerto de Ciudad de México todavía es opción, dice Jiménez Espiri. Pide el INE detener las agresiones en Puebla, apela a causa legal. Morena respalda a Barbosa y demanda recuento total. Consejeros avalan multa por fideicomisos del 19 de septiembre. Llaman a refundación tras la dolorosa derrota del PAN, PRI, PRD, buscan organizarse. Pues es lo único que les falta nada más. Tribunal frena comisión de verdad del caso Iguala. Atiende argumento de la PGR sobre imposibilidad jurídica. La Corte niega amparo a esposa de Abarca. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y una nota que me llama la atención aquí, que liberarán a exdirector del Altiplano acusado de fuga del Chapo. Vamos a ver en qué concluye esto. Eso es lo que publica hoy el periódico Milenio en sus, ahora sí que los periódicos, sus primeras planas.
La nota del día, bueno, pues fue la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios y les da certidumbre y obviamente el dólar sigue estable. Vamos a ir un corte, regresamos con las portadas de los medios locales. Regresamos. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se pronostican tormentas muy fuertes en regiones de Coahuila, tormentas locales fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero, así como lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos. Para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora y la posibilidad de tolvaneras. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estamos de regreso aquí transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo con este clima maravilloso que tenemos hoy en la ciudad. Para la gente que ya está en temporada de vacaciones, de verdad está para disfrutar la playa. Además tenemos muchísimos turistas ya aquí en nuestra ciudad. Bueno, nada más con el único problema del sargazo, pero bueno, la gente está entendiendo este fenómeno natural y por qué la llegada de tanto sargazo
a nuestras playas. Y además, como dices, Norma, una queja generalizada de inicio precisamente del sargazo, pero luego llega el turista y empieza a enfocar las cosas diferentes y aún así se divierten, aún así están contentos y al final del día se van contentos. No que no sea un problema que tenemos que estar sobre él, pero bueno, el turista sigue viniendo. Fíjate que ayer precisamente que vinieron algunos amigos de la Ciudad de México me decían, ¿qué es el sargazo? O sea, nosotros aquí estamos preocupados realmente por el sargazo y nosotros conocemos la problemática del sargazo, pero a nivel nacional e internacional no saben realmente qué es el sargazo, no tienen ni idea de lo que es. Bueno, pues ya te pones a explicar, es que es una alga marina, es una pues algún fenómeno que está dando en el mar y que por las corrientes de agua pues están llegando a nuestras playas. Pero bueno, es algo natural, no es algo que nosotros estemos o hayamos generado desde aquí. Así es, viene de Brasil. Pues no sé de dónde venga, porque imagínate No, las corrientes de agua, ¿no? Dicen O sea, que viene de las costas de Brasil, pero bueno, eso dicen los expertos. pues es que tú imagínate todo lo que incluso las pruebas nucleares que hagan, o cuando lanzan los cohetes y cuando cae la basura espacial, y que por ejemplo cae aquí en Mahahual, las corrientes de agua precisamente, y es lo mismo que pasa con el sargazo. ¿Por qué está llegando aquí? No hay todavía los expertos no nos han dado una explicación real, el por qué las corrientes de agua se están manejando y que esté recalando aquí toda esa alga marina, porque son algas, al final del día son algas marinas, hierba marina, que es lo que está recalando aquí en las playas del Caribe. No nomás es aquí de todo el Caribe. Aquí en Quintana Roo está pasando lo mismo en Islas Caimán, o sea, todo lo que es el Caribe mexicano está pasando. Ahí se capta. Bueno, para que vean que la naturaleza no sabe de fronteras. Así es. Aquí nada de que es sargazo brasileño o no, es sargazo del mundo, de las corrientes marinas, y va a donde tenga que ir. Así es. Y bueno, lo que publicamos hoy en el periódico Luces del Siglo, doctor. Hay una foto significativa, Norma, de lo que ya mencionábamos en los periódicos nacionales, precisamente esta reunión de López Obrador con los empresarios, con la iniciativa privada, pero además Luces del Siglo le da un mote especial al poner Acatempan 2018. ¿Se acuerda usted precisamente de aquel abrazo que se da Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, por allá del año de 1821 precisamente, en donde, bueno, habían sido enemigos y en determinado momento se unen para un fin común, se juntan los dos ejércitos, cada uno viene con su ejército y se dan pues abrazo. Yo no sé ahora, pero en mi época era, los que estudiábamos historia teníamos que entrarle bien al famosísimo abrazo de Acatempan y bueno, así esto, ¿no? Adversarios en determinado momento, críticos serios de López Obrador, de hecho hasta con miedo, porque los empresarios le tenían miedo, y bueno, yo creo que muy significativa y muy atinada precisamente esta definición que le da Luces del Siglo de Acatempan 2018, y en esta foto se ve precisamente con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es Juan Pablo Castañón. Muy significativa, y bueno, la misma nota que ya comentamos. Fuera delegados incondicionales, dice en su portada Luces del Siglo, deben elegirse por méritos y experiencia, no por criterios políticos. Diputados proponen reforma para frenar discrecionalidad en su designación. Pues sí, y una nota que se refiere precisamente a lo que sabíamos que eran los delegados, ¿no? Los cuates, el amiguito, el primo, el protegido, ¿no? Sí, no. Y Luces del Siglo pone aquí 3 ejemplos, ¿no? Y dice, a ver, por ejemplo, ahí teníamos de delegado de Sedatu a Freddy Marrufo Martín. Todavía no se va. Tenemos, pero algunos queremos sentir que teníamos, aunque ya no. Sin experiencia en el ramo, fíjese, porque fue designado por influencia del PRI nacional para protegerlo de las denuncias de corrupción. O sea, no solo era un cuatito, sino nos ponen a alguien ya denunciado por corrupción. Imagínense, eso es, pues no, con razón perdió el PRI, ¿verdad? Luego, Francisco Elizondo Garrido, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su gran mérito de Francisco Elizondo Garrido es que era del Partido Verde, pues era de los cuates. Entonces, imagínense también, sin conocimiento, porque era abogado,
de cuestiones de comunicación. José Luis Blanco Pajón, delegado de Conagua, era expresidente municipal priista de Progreso. Entonces, el que se lograba ahí colocar, no importa si no tenía experiencia, esos eran los delegados, cuando se supone que eran son una pieza fundamental precisamente para coadyuvar con el gobierno, con los gobiernos estatales y para hacer un enlace que tiene que ser muy fluido precisamente para que se dé esta coordinación del Estado con el gobierno, con las instituciones del gobierno federal. Así es que una nota muy significativa desde mi punto de vista, fuera delegados incondicionales y que no estén bien preparados para lo que vienen a representar. Eso es lo que ahora sí que el talón de Aquiles de todos los estados. Y regresando al tema de los delegados, este delegado José Luis Blanco hace algunos meses protagonizó un escándalo por repartir cervezas, imagínese usted, para apoyar a la candidata de su esposa, a la misma alcaldía que le Allá ganó. en Progreso, ¿no? Ajá, Allá en exactamente, Progreso. o sea, era por cuates, ¿eh? En el caso de Francisco Elizondo, pues sí, era el amigo del Niño Verde, entonces por eso es delegado. Era amigo del Niño Freddy, Verde. como dijimos, bueno, pues era para protegerlo, pues ya sabemos que fue secretario de Hacienda en la época de Roberto Borge y... acusado de saquear las arcas públicas de Cozumel. Así es. Y pues les podemos dar una lista interminable. Yo me recuerdo la delegada que tuvimos aquí de la Profepa, que era una señorita del Estado de México, que también era amiga del Niño Verde. Y Entonces, ella ¿no era era la delegada de la Profepa. ¿Era amiga del Niño Verde? Sí. No, era señorita. Una seño. Bueno. Pues es que sabemos el Niño Verde cómo ponía Es más, sus amiguitas. era suplente diputada de él. Era una amiga suplente de él. Sí tenía Luego, amigas suplentes también. Por ejemplo, si recordamos también el delegado de RAN, Ay, Rodolfo Bahir, imagínense, usted era cuate de Borge, también por eso lo pusieron ahí. sí, era de puros Adriano patitos. Trejo, que era el de la CORE, pues, que también fue cuestionadísimo con todo este trabajo que hicieron en la CORE de aquí, que era el reparto de tierras. O sea, otro. El reparto entre sus cuates, ¿eh? No Sí, crean por que supuesto. reparto entre los trabajadores, No. Hemos tenido pocos delegados aquí que realmente han hecho trabajo, porque hay que Que ha habido recordar, algunos. hay que recordar también el de la Profeco, que era un chico joven de Yucatán, ¿te acuerdas? Muy bien preparado. Sí. Eh, Codecom, sí, nosotros lo acuerdas? tuvimos varias veces en el programa, de veras un joven brillante, ¿eh? Así es. Tenemos, por ejemplo, otro delegado que también fue, aquí, que es tan importante la delegación de inmigración. Aquí, ¿cuántos delegados ha habido de migración? De hecho, no sé si recordarán ustedes, mataron uno Sí, saliendo ¿cómo no? de un la- estadio, sí, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Decían allá en la Secretaría de Gobernación que era tan fructífera esa delegación que hasta se la rifaban. Sí, porque Imagínate, porque era muy fructífera esa delegación de migración. Ahí, mucho. Así es, imagínate con Y los tráfico. que llegaban con otra mentalidad, pues se morían. Así es, Que sí, fue el caso de... sí. Entonces, Sí, de verdad, o bueno, sea, sí ha habido aguerridos. Ahí estaba Mercedes Hernández en Cedesol también. Duró muchos que años yo ahí. creo que hizo muy buen trabajo. Luego estuvo Maribel Villegas. Maribel Villegas, No, sí. bueno, imagínate. Pero bueno, fíjese, para mí muy, muy significativo ver a una delegada como Mercedes Hernández, que usted la vio, estuvo muchos años también ella en Cedesol, la vio cómo entró en Cedesol y la vio cómo salió. Igual. Y no se hizo rica. Así es. O sea, eso es lo que nos gusta ver. Ella ahí trabajó muy duro, se regresó a su casa y no tuvo más dinero porque estuvo en el Cedesol. Cuando vemos a un montón de delegados que cuando salen, ya les fue re bien en sus negocios particulares. Y precisamente esto nos parece muy relevante por lo que sucedió, porque ahora con todo lo que, pues ante tales vicios que hay, los diputados de Morena sometieron ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establezca expresamente como principales criterios que los elegidos cuenten con estudios académicos en materias afines o vinculadas con las atribuciones que corresponden para el área respectiva. O sea que si va a ser un delegado de Semarnat, bueno, pues por lo menos sea, pues que tenga Un biólogo, abogado o que alguien sea abogado de medio ambiente. Exacto, alguien que relacionado en sus estudios al tema. Exacto. O sea, si es de la Profeco, pues que sea también Claro. abogado, o sea, necesitado de derecho. O sea,
todos estos que tengan la especialidad para la delegación que van a representar, porque efectivamente, digo, aquí tenemos algunos chavitos, no les puedo llamar de otra manera, que son delegados que, perdón, a lo mejor están los chavos preparados, sí, no por pero chavitos, no tienen sino la porque no están, tampoco. exacto, no están preparados. Lo que decíamos hace rato de los diputados y los senadores, ya viste, Norma, finalmente volvemos a lo mismo. Oye, yo soy mexicano, tengo derecho a ser delegado. Sí, todos los mexicanos pueden ser delegados, que cumplan precisamente con los criterios. O sea, no porque yo sea mexicano puedo ser panadero, porque no sé hacer pan. Entonces tenemos que estar preparados, se tiene que dar, porque hasta ahora la preparación de los delegados era ser cuate del que los designaba, esa era. Y luego fíjate, en esta iniciativa que ayer metieron, una de las diputadas, Alicia Barrientos Pantoja, buscó adicionar un inciso en la fracción 1 del artículo 17 bis para cerrar la posibilidad, fíjense, que bien importante esto, de ser electo a todas aquellas personas que en el momento de la designación estén desempeñando o hayan desempeñado cargos en algún partido político, o estatal o federal, y que durante los 3 años inmediatos o anteriores pues no haya tenido ningún cargo. O sea, está bien. O sea, para que no le den su premio de consolación, vete a esta delegación. Ay, perdiste, eras candidato, vete a una delegación, que se usaba también mucho, así ¿no? es. Premio de consolación para los que estaban ahí en la grilla. Ahora ya no. Ahora es alguien que tenga el perfil, o al menos eso se pretende, ¿no? Porque sí, todavía no es cierto. se apruebe. Tienes la capacidad para el puesto, y además no es que es un premio de consolación porque andabas en otra cosa o estabas trabajando en otra cosa. No estás brincando aquí solo por la chamba. Eso también es muy importante. Pues mira, qué bien. qué bueno, finalmente, si no la aprueban ahorita, Ya la está van a, en el pues, ya está aire, en el- así ya es, está- ya ahí está ahora sí que Ya haciendo se fila está cocinando. para que la nueva legisladora pues la apruebe, y como tiene mayoría morena y ellos son los que están proponiendo eso, pues se puede aprobarla, exactamente. Bueno, pues en el pie de la página dice también Luces del Siglo, acusa a Laura Beristain fraude electoral. Esto se da allá precisamente en el municipio de Solidaridad. Fíjate que ahí hay un tema bien interesante porque efectivamente todavía en el conteo que se dio a conocer, No está la definido. elección está muy cerrada. Ayer hubo sesión ahí del Consejo Distrital de Playa del Carmen y bueno, algunos, ya sabes que nunca falta algunos tontos con iniciativa que querían sabotear y que, o sea, tranquilos, pues si nadie la autoridad electoral no ha dado un fallo total y eso se va a dar hasta el domingo. Entonces, ¿por qué sabotear algo si todavía no hay una definición? Así es. O sea, pero bueno, Nadie ha ya dicho. sabes que nunca faltan los asuntos con iniciativa. Pero bueno, ayer nos visitó por aquí Marcial Nicolás Peñalosa, abogado de Laura Beristain y representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, y demandó a María Vázquez Noriega, consejera presidenta electoral del municipio de Solidaridad, por presuntamente alterar los resultados electorales en 117 de las 341 actas de casilla. Aquí es importante decir algo, ellos tienen las actas de las casillas, y bueno, pues ahí al final del día se va a tener que cotejar, porque para eso es la sesión del YEC. Entonces vamos a esperar a ver qué define finalmente en esta revisión que se está dando para el próximo domingo y den realmente un fallo. Está muy cerrada esa elección, efectivamente. Yo no hablaría de un fraude, porque no, cuando se habla de un fraude es cuando ya se da un fallo, y en este caso no se ha dado un fallo. Y además ni hay, porque a veces no se ha dado un fallo, pero ya se habla de que en las calles se robaron las urnas, tipo lo que está pasando en Puebla, ¿no? Que no es el caso que aquí en vinieron Quintana, ¿no? y tiraron las urnas y a punta de pistola las sacaron. Entonces ahí, aunque no se ha dado un fallo, tú ya estás diciendo aquí ya hubo un fraude, ¿no? De facto. Sí, pero también, eso pues, no pasó en Solidaridad. Entonces, como tú dices, pues vamos a esperar a ver qué dice la autoridad, y si yo con mis actas, mis copias de actas en mano no me coincide, entonces podría decir que aquí hay una irregularidad, en todo caso. Pero sí, yo creo y coincido contigo que es prematuro hablar de un fraude electoral en el municipio. Y de si en Solidaridad. este caso la consejera de este instituto, que es María Vázquez Noriega, bueno, pues pretenden hacer algo, bueno, pues está bien que la denuncien, finalmente pues ella, que la denuncien y ahora sí que ella... Que se defienda. Que se defienda exactamente Así, y finalmente... Que diga, no, porque miren esto, aquí está.
O si de veras hizo algo irregular, pues qué bueno que la denuncien y la pongan en evidencia. Y ella tendrá la capacidad también de decir, no, de lo que me estás acusando, mira, aquí yo tengo estos papeles. Ahora sí que estamos en buenos términos en esta elección de solidaridad de que papelito habla, porque no hay temas mayores en donde ya no se pueda fundamentar todo con papelito, porque no ha pasado algo que desacredita el papel. Porque, insisto, yo puedo traer aquí un papel, pero si hay cajas tiradas por todos lados, bueno, pues ¿qué me avala el papel que yo tengo en la mano? Pero cuando la votación se dio en orden, pues entonces ahí está toda la evidencia. Así es. Y bueno, otra de las notas que traemos es el multón que le dieron a Morena. Sí, hombre, le dieron un multón a Morena. La Comisión de Fiscalización del INE aprobó multar con 197 millones de pesos por irregularidades en el fideicomiso para los damnificados. ¿Recuerdan ustedes que Andrés Manuel dijo que iba a dar, precisamente se iba a crear un fideicomiso y que la gente que aportara dinero o ellos que de su partida como partido iban a financiar para todos aquellos afectados del 19 de septiembre del temblor? Bueno, pues, ¿qué cree? No fue así. Y por eso lo están multando. Que dicen que hubo, sí, que finalmente ese dinero se fue a campañas, ¿no? Pero bueno, esto tendrá todavía, dará mucho de qué hablar, porque yo no estoy seguro que el INE ya aprobó ya la multa o aprobó la investigación. Aprobó multar. O sea, ya hizo su investigación. Bueno, pues ahí tiene usted. Todos tienen sus manchitas. Sus manchitas, unos manchotes, pero en fin. Y bueno, y otra foto que ya nos llamó la atención el día de ayer fue precisamente la protesta de una mujer que escaló la base de la Estatua de la Libertad sí, en Nueva York por la política migratoria de Donald Trump. Pues sí, o sea, aquí todavía esa parte. Fíjate que ayer veía unas imágenes donde estaban interrogando a algunos niños ahí en la corte de Estados Unidos, con algunos traductores, pero sin sus abogados, ¿viste? Eran imágenes de actores. De actores porque no permiten entrar con cámaras ni nada a este tipo de audiencias, sí, pero muy significativas porque son cosas que se están dando en la vida real. Nada más que como no los dejan entrar a filmar, ellos dijeron, ¿no me dejas? Ok, entonces voy a hacer mi interpretación para que el público sepa lo que está pasando, porque así sí impacta, y eso, aunque específicamente ellos son niños actores, esto está pasando en la vida real, y es ridículo. Hasta la cara del juez que los está interrogando es de que, ¿qué estamos haciendo? O sea, estoy aquí interrogando a un niño hispano de 3 años, que déjese usted de que no hable inglés y que yo le ponga traductor. Ni en español entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? El otro, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasa? Las caras de todos, muy buenos actores, por cierto. La verdad que impresionante lo que está dando. Y es muy significativa esta fotografía de Luces del Siglo, Norma, porque hemos visto, bueno, a diestra y siniestra, a la policía también americana, que antes, bueno, decíamos uno, como la policía de Estados Unidos. Bueno, la policía de Estados Unidos ya está igual que la de México. Hemos visto a diestra y siniestra golpizas a ciudadanos que van caminando, que porque voltean a ver al policía ya le dieron una golpiza. Pero bueno, ¿qué cree usted? Se sube esta persona, esta mujer, precisamente a la base de la Estatua de la Libertad y no se atrevieron a llegar a bajarla a macanazos, porque así imagínate qué significativo hubiera sido que lleguen y la macaneen en la Estatua de la Libertad. Entonces no se atrevieron y tuvieron que estar conciliando con ella para que se baje. Yo no sé cuándo ya se la llevaron, si no le pusieron una macaniza, pero ahí no se atrevieron. Y bueno, la nota que publicamos hoy precisamente, igualmente, de la información que nos manda New York Times en la versión en inglés, que es algo también muy interesante. Bueno, aquí hay varias cosas significativas. Así Primero, lo significativo para mí es ya ver esta parte del periódico de Luces del Siglo en inglés, precisamente como corresponsal del New York Times, que bueno, me siento honrado por ser parte de Luces del Siglo, pero además como mexicano, como quintanarroense, de ver ya esto hecho una realidad, cómo nos está reconociendo precisamente de New York Times. Y bueno, viene una nota que dice, Why Made in China 2025 will succeed despite Trump. ¿Por qué lo he hecho en China?
hasta el 2025 va a tener éxito a pesar de Trump. Así es. ¿No? Y entonces, bueno, aquí viene un reporte precisamente comercial de cómo de veras que Trump, en tratar de frenar ciertas cosas, de veras lo que no te mata te fortalece, ¿no? China, todos sabíamos que, bueno, era una industria que además, fíjense, cuando hablábamos de las cosas hechas en China, pues ni siquiera eran chinas, a lo que voy eran empresarios, los que empezaron a fomentar lo hecho en China fueron los americanos, eran los que buscando mano de obra más barata, buscando a quién explotar, hay que decirlo así, se iban a China para pagar $1 a la semana casi, y traer sus productos baratos a su país o a otras partes del mundo. Pero bueno, toda esta cerrazón de Trump ha venido fortaleciendo a China, que además China ya tiene ahora sí sus propias empresas, se está especializando, está subiendo de calidad, porque los productos chinos, no crea usted que los tenemos muchos catalogados como es chino, es barato, es chafita. Bueno, pero porque así lo quería hacer el fabricante para hacerlo barato, pero hay cosas chinas de primerísima calidad. Es nada más tú que quieres pagar de a peso, yo tengo de a peso, quieres de a 100 pesos, tengo de a 100 pesos. Entonces China, precisamente en esta nota, va a ver, y aquí le van a explicar, consígase a Luces del Siglo a fondo, precisamente cómo China va a tener éxito en este periodo de 2018 al 2025, va a tener un gran auge a pesar de Trump. O algunos podríamos decir, gracias a Trump. Bueno, pues ahí tiene usted, Luces del Siglo en su International Report. No es, acuérdese usted que vivimos en una zona donde vienen cientos de miles de turistas. Y bueno, precisamente este segmento de Luces del Siglo en inglés, que es un International Report, pues va dedicado a esa creciente población, en muchos casos flotante, en la mayoría de los casos flotante, que nos visitan y que hablan inglés o que hablan otra lengua, pero también hablan inglés, ¿no? Gente europea, finlandeses, escandinavos, rusos. Y bueno, la lengua internacional es el inglés y precisamente está orientado este segmento de Luces del Siglo a todas estas personas que nos visitan para que puedan tener acceso porque les interesa y en una investigación y Luces del Siglo que siempre trata de estar a la vanguardia. Fíjese usted que muchos hubiéramos creído que el periódico impreso ya es cosa del pasado, ¿no? Pero Luces del Siglo ya demostró y vio que a nivel mundial hay un segmento muy interesado y bueno, el mismo New York Times en Nueva York, que están a la vanguardia de cosas tecnológicas que nosotros todavía estamos despertando en Nueva York. Se imprime todavía, ¿verdad, Norma? El periódico, bien. La gente quiere seguir. Tendré mi parte virtual del periódico para algunas consultas que yo quiero hacer durante el día, pero en la mañana, yo, gran ejecutivo, millonario, dueño de empresas, quiero sentarme y leer mi periódico y tenerlo en la mano, ¿no? Entonces, sigue teniendo mucha presencia y bueno, Luces del Siglo precisamente encabeza este liderazgo de este reporte en inglés para llevárselo a todos los que nos visitan. Además, se nos pone al día en temas internacionales. Claro. Y esto de China, este reportaje de China, bueno, no solo es de China, sino nos habla precisamente el contexto de la globalización inminente que estamos viviendo, de la que somos parte, queramos o no, ¿no? Y por ejemplo, aquí veo otro segmento en donde nos habla del Silicon Valley, allá en California, y también muy interesante, mire, con que usted se lea este segmento en inglés, solo con estas 2 hojas, está usted al día del mundo de los negocios y cómo vienen las fuerzas económicas precisamente en nuestro país. Bueno, y no solo de las cuestiones económicas, sino también, por ejemplo, cosa que les interesa mucho también a los que nos visitan, hablando de la barrera arrecifal precisamente que tenemos. Acuérdense que hay 2 barreras arrecifales, la más grande del mundo es la de Australia, y después es la mesoamericana, que nosotros tenemos aquí el final de la barrera mesoamericana de coral, de los arrecifes de coral mesoamericanos, los tenemos en México y se van hacia abajo, hacia Belice, hacia Honduras. Es el segundo más grande el de nosotros, pero aquí nos están hablando precisamente de los científicos estudiando la barrera arrecifal
de este arrecife de coral, el más grande del mundo allá en la zona de Australia, y de cómo se está muriendo y cómo lo están investigando. Algo que de veras nos cae como anillo al dedo a nosotros, porque tenemos la segunda barrera arrecifal aquí enfrente y Más tampoco importante. la estamos cuidando. Así es. No solo por contaminación de combustibles, incluso cuando hablamos de rellenar playas, Norma, ese movimiento de arenas que son naturales, matan porque viene la arena, vienen nubes como de polvo, como si viniera aquí una nube de polvo en el desierto de Sahara y cayera, imagínense, en la selva de Quintana Roo, la mata. Bueno, así con esos movimientos que hace el ser humano de grandes bancos de arena, también matamos a los arrecifes. Una nota muy significativa, y no solo eso, también trae otra nota, de veras que lo empieza a ver uno y dice, espérenme porque me voy a ir a leerlo, también precisamente de junglas, esto es en Bangladesh, de cómo precisamente estamos destruyendo la naturaleza. De veras no tiene desperdicio esta sección, no en balde, precisamente de New York Times, tiene el liderazgo a nivel mundial que tiene, porque todas estas notas que tiene aquí en su parte en inglés, Luces del Siglo, no tienen desperdicio. Casi que, mire, me la llevo así a mi casa. Bueno, y también, Norma, la parte esta la deportiva, que me ha encanta. tenido un gran éxito precisamente de Luces del Siglo, en donde ya se volvió coleccionable, donde nos habla precisamente de los futbolistas más destacados, y bueno, aquí nos habla precisamente de Romelu Lukaku, con tendencia y humildad, y ciertamente una humildad que tienen este joven, que pertenece precisamente, ya su club actual es el Manchester United. Bueno, pues ahí tiene usted aquí en los coleccionables, que este joven, es del equipo de Bélgica, pero obviamente su origen es africano. Recordemos que Bélgica también tenía colonias africanas, y también hay mucha gente de piel oscura, yo no le quiero decir ni de color ni nada, es una persona que tiene la piel más oscura, de origen africano, pero que se ha destacado en su país precisamente por ser un gran futbolista. Pues es lo que publicamos hoy en Luces del Siglo, y algunos de los periódicos locales también lo que publicaron el día de hoy. Tenemos a novedades: diputados perdedores regresan por su sueldo. Así es, híjole. Por su huesito, pues sí, ya Pues no es lo único que les queda para que les dieron reciban el hueso grande, pues aunque sea mi huesito. para que les reciban y tengan su aguinaldo, porque me imagino que deben de estar bien Oye, gastados. un huesito que además no les va a durar mucho. Pues todavía les Bueno, queda un no, porque año. es este total. El local. Es Los primeros local. en reincorporarse al Congreso local fueron, ¿quién cree? Candy Ayuso, Leslie Hendrix, Raimundo Quín, y son los que finalmente regresan. También regresan Juan Carlos Pereira y Fernando Zelaya. Pues sí, necesitan recuperarse después de la derrota de sus candidaturas. Ahora sí, voto de castigo, o no, más que de castigo, pues la gente sí se puso a hacer la tarea, ver quién es mi representante, qué resultados me ha dado, qué resultados no me ha dado, no vuelvo a votar por él, y mire que se dio con ganas. Pues ahí está, eso es lo que publica hoy. Y pues ese por periódico. esto de Quintana Roo, lo mismo, porque más o menos la nota va orientada a lo mismo: crisis en los partidos, oportunismo político, intereses personales y traiciones provocan fracturas en todos. Eso es precisamente el Keki de Quintana Roo. Apuesta Cristina al orden, ahí viene Cristina precisamente en la polémica, y hay una nueva presidenta en Consejo Empresarial. Eligen a Ina Germán para llevar las riendas del Consejo Coordinador Empresarial. Pues lo que pasa que era Eloy Peniche. Era Eloy, ya salió también. Ajá, pero Pues, no lo dejaron. Ya no le dejaron regresar. Así es. Ya te fuiste, ya no regresas, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es el Keki. Bueno, pues vamos a un corte rápidamente. Falta la verdad. ¿Qué dijo la verdad? La verdad dice, El turismo se hunde en Quintana Roo. bueno, pues ya, también. No, fíjate que se va a poner bien interesante. La próxima semana vamos a hacer un análisis sobre todos estos grupos priistas
que finalmente ya se desvanecieron, en algún caso, por ejemplo, a nivel nacional, y aquí en Quintana Roo, bueno, hay una, ¿cómo podríamos desbandada. decir? Pues no desbandada, yo creo que aquí es desintegración, yo les diría como desintegración, Pues sí. Desintegración de esos grupos de poder que finalmente minimizados, ¿verdad? ya Completamente minimizados. Y sí tendremos que tener mucho ojo en Quintana Roo, que sabemos quién es quién, porque seguro muchos abandonan el barco y a ver dónde me acomodo, como hicieron otros que ya tenemos bien que localizados. se pintaron de morena, ¿no? Ya los tenemos bien localizados, ahí nada más hay que darle tiempo al tiempo. Pero bueno, muchos de estos que se quedaron que hay que reconocerles eso, por cierto, que muchos sí se quedaron en el PRI a dar la batalla en el PRI, y bueno, en eso sí, mi reconocimiento, no brincaron. Y los oportunistas, no brincaron. Pues se salieron de... Los oportunistas salieron, pero los tenemos bien identificados, pero bueno, estos priistas en este prismo tan minimizado, pero normal como en la naturaleza, ¿no? Viene el huracán, viene un incendio, aparentemente se destruye todo, pero hay semillas que empiezan a salir y sale algo nuevo. Y hay algunos priistas de base ahí muy valiosos, muy valiosos. ¿Cómo se llama? El pollo Alcocer. Enrique Alcocer, por ejemplo, es un priista de trabajo, de base. Bueno, a lo mejor ahora cuando se le quiten todos los estorbos, puede florecer, puede crecer y puede venir un prismo de verdad, porque los hay, de veras. Hay priistas que estaban ahí trabajando todo el día en la chamba. No los veíamos precisamente porque no eran tan grillos, sino que estaban en el trabajo con la gente. Entonces, a lo mejor ellos tienen la oportunidad hoy de florecer y de veras de hacer un nuevo PRI de verdad. El nuevo, que no van a poder decir el nuevo PRI. No van a poder decir el nuevo PRI porque quemó a Enrique Peña Nieto eso del nuevo PRI. No. Tendrán que decir el nuevo PRI. O algo que inventen una palabra, el PRI refundado, pero algo tendrán que hacer, porque sí, aunque usted no lo crea, hay unos priistas valiosos. Así es. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos a LC Noticias. Adicción por informar, y recuerde bajar nuestra aplicación, porque bueno, para que usted esté enterado de todo lo que acontece aquí en el estado de Quintana Roo. Regresamos. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. ¿Y tú
¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP va contigo. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso y de verdad que dicen que leer te da un conocimiento. De verdad que yo veo ahora a los chavos que no leen tanto. Y fíjese que una de las cosas que hemos hecho en el uso del siglo y que hemos aprendido es que usted lea Reforma, Luces del Siglo y va a encontrar notas cortas, va a estar bien informado. Es nuestro periódico, es un periódico que no trae pase de notas. ¿Tú te fijas que no trae pase? Es la forma moderna del periodismo, ¿verdad? Así es. O sea, nada de que estás buscando notas en otra cortas, hoja, sin nada. tanto choro. Lo que leíste aquí, esto es. Concreto, y usted ya debe estar informado. O sea, esa es la tónica realmente de Luces del Siglo y de Reforma. Y mucha gráfica, ¿verdad? Porque lo moderno es lo precisamente en las redes y eso es lo visual, sí lo visual. El atractivo mucha visual. Gráfica y casi sin leer la nota. Ya estoy enterado, ya estoy informado. Tú ya estás informado, así es. Y bueno, los que también tenemos que estar informados con todo lo que acontece en el tema, dijéramos, financiero y para tener estabilidad económica en nuestro país. Esto lo aseguró el próximo secretario de Hacienda, que el precio de la gasolina solo subirá en términos de la inflación. Híjole, eso ya no me gusta. Sí, a mí tampoco. Carlos Ursúa, nominado por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Hacienda, dijo ayer en una entrevista televisiva que los contratos petroleros otorgados bajo la reforma energética se mantendrán en el nuevo gobierno en caso de hacer una revisión y no arroje irregularidades. ¡Qué caray! Explicó también que para el presupuesto federal de 2019 se tomará el modelo inicial de la actual administración, quitando y agregando programas, reduciendo el gasto de nómina y eliminación de seguros médicos privados para funcionarios. Eso me gusta. Dijo que un sueldo nada más. Probablemente ahorraremos unos 8,000 millones de pesos, pero ya no vamos a permitir seguro médico privado y seguro de vida. Ahí ahorrarán alrededor de unos 7,000 millones de pesos más. Y bueno, también gasolinas dice que van a controlar todo el uso de los automóviles. Y fíjese usted, en verdad, esto de que les van a quitar los seguros médicos privados,
aún para funcionarios, Está no es una mala noticia. Pues que lo pague quien quiera pagarlo, no solo eso, Norma, es que no lo van a necesitar pagar porque entonces se van a preocupar de que los servicios médicos del gobierno sean buenos. Como yo ya no, porque antes les valía, pues yo me voy a un hospital privado, tengo mi seguro médico. Ahora tú, diputado, tu seguro no es privado, vas a ir al hospital. Seguro social o al Cuando yo era niño, aún teniendo posibilidades, iba la gente al Seguro Social. Porque ahí estaban los mejores médicos, porque eran hospitales buenos. Nadie quería ir a un doctor privado si pedías un buen servicio. Eso va a pasar. Pero fíjate que en la Ciudad de México existen de veras hospitales de especialidades que se tienen de verdad lo mejor. Lo sabemos que ya a niveles de especialidades, mucha gente que no pudo en los hospitales privados, precisamente se van a los públicos. Pero bueno, ahora los funcionarios yendo a hospitales públicos son los primeros que se van a preocupar porque tengan sus partidas presupuestales buenas, porque ellos y sus familias van a ir ahí. No, pues finalmente si tú quieres servicios médicos privados, pues lo pagas tú, es tu seguro y tú lo pagas privado. O sea, sí, pero insisto, si es bueno... Pero no que sea a cargo del erario público. Si es bueno en el público, ¿quién va a ir ahí? Se van a ocupar de que sean buenos. Si los funcionarios públicos se les dijera, ojo, número 1, no puedes ir a un hospital privado. Número 2, tus hijos tienen que ir a escuelas públicas, verían que otro gallo nos cantaba. Es cierto, pero bueno. Fíjate que ojalá que se cumpla realmente todo. Esas son las cosas que sí queremos ver. Imagínate, se van a ahorrar 7,000 millones de pesos solamente en temas, en pequeños así, entre pequeñas bolsas van a ir ahorrándose varias cosas que se van a aplicar, obviamente. Muchísimos lugares donde ahorrar dinero. Y bueno, los unos que no se ahorraron fue precisamente Morena, y es que tras la creación de un fideicomiso privado y a pesar de que las autoridades electorales indicaron que no hay pruebas de que el dinero involucrado en ese mecanismo haya sido desviado para campañas políticas, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral estableció una multa de 197 millones de pesos contra el partido Morena. Pues fíjate, esto está por verse, ¿eh? Ajá, sí, así es. Porque dicen que no han podido comprobar de que se desvió para campañas políticas. Entonces, bueno, yo te estoy multando, pero eso quiere decir que tú todavía te vas a defender y vamos a ver en qué para todo esto. Se trata del fideicomiso que fue creado por ese partido, asegurando que los recursos se destinarían a ayudar a damnificados de los sismos de septiembre de 2017. En mayo de este año, Morena reportó que ya había donado 70 millones de pesos recaudados entre sus dirigentes, legisladores y simpatizantes. Y bueno, la queja fue presentada por ¿quién cree usted? Por el PRI, argumentando que la constitución del fideicomiso no fue reportada a la autoridad. De la investigación realizada por el INE se concluyó que el partido participó activamente en la constitución de ese instrumento financiero para allegarse con recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley. Bueno, esto habrá que ver, o sea, todavía... Es que fíjate, ellos argumentaron que no fue reportada a la autoridad la constitución de fideicomiso. Esa fue... Por eso me mandaron. Y por otro lado nos dicen que no se ha podido demostrar que se usó en campañas. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que esto todavía está verde. Esto tiene que ir a mucha investigación y realmente fue algo que estamos viendo la consecuencia ahorita de algo que hizo el PRI en campaña para tratar de dar un codazo de esos de abajo de la mesa. Pero bueno, las elecciones ya pasaron, ya ganó López Obrador. Y si no han tenido realmente pruebas contundentes contra esto, yo creo que no va a prosperar. Así es. Y bueno, otro tema, fíjate que eso es algo que, bueno, Morena pues también no fue muy selectivo a la hora de poner a sus mejores cuadros. Que ni qué. Y bueno, uno de los casos que se ha vuelto tendencia en redes sociales y en la opinión pública es el de Pedro César Carrizales Becerra, conocido como el Mijis, quien tiene antecedentes penales, que estuvo preso por herir a balazos a 4 personas y que hoy es diputado electo para el Congreso local en San Luis Potosí por el Partido del Trabajo, que realizó coalición con Morena y encuentro social en las elecciones pasadas del 1 de julio. Sí, pero fíjate, de veras cómo se pueden sacar de contexto realidades. Ya estuve haciendo una investigación de este señor y efectivamente, él estuvo en la cárcel. Efectivamente, estuvo acusado de herir a balazos. O sea, era un pandillero con todo lo que esto implica.
pero tocó fondo, empezó a pensar que qué estaba haciendo con su vida, empezó a cambiar, y entonces cuando salió, precisamente por conocer en el fondo, en la entraña esta problemática, empezó a ayudar a pandilleros que se querían redimir, que se querían salir de eso. Y se volvió una ayuda social, y entonces empezó a ganar gente que lo quería, que lo apoyaba, y ahora es diputado. Oye, qué historia. Esa historia está de película, pero bueno, ahí le voy a decir mi parte de la nota. A su favor se ha dicho en las distintas plataformas que el Mijis, además de sus antecedentes, es un ciudadano rehabilitado, ahí está lo que le decía, y encabeza un programa social que busca ayudar a que los jóvenes de pandillas se integren a la sociedad. Su programa se llama Movimiento Popular Juvenil. En su cuenta de Facebook, Carrizales Becerra realizó una publicación en la que incluye un poco de la trayectoria que llevamos recorrida. Aún nos faltan muchos años por seguir de pie con la causa, dice él. Y bueno, finalmente, pues sí, como dices, esto de que se pues traten de reivindicar y volver a rehabilitarse e integrarse a la sociedad. Los pandilleros se vuelven pandilleros pues porque hay un rechazo social. Finalmente, falta de oportunidades principalmente para los jóvenes, o sea, no es porque yo quiero ser pandillero y ya me voy a volver, o sea, digo, hay toda una causa, la desintegración familiar, la falta de oportunidades, el no poder estudiar, o sea, digo, todo tiene un origen evidentemente, y bueno, pues si este chico, después de tocar fondo y rehabilitarse, está haciendo esta labor social, pues ahora sí que se vuelve un ejemplo y un emblema para los pandilleros que digan, oye, él sí pudo. Él estuvo como yo dentro. Es muy fácil que venga una señora bonita, linda, que nunca ha tenido un problema, y decirme, ay, muñequito, yo te quiero ayudar. Pues, ¿sabe qué, señora? Usted tuvo todas las oportunidades, yo no. Pero si viene alguien como tú, yo estuve como tú. Es más, estuve preso. Estoy igual de tatuado que tú, y estoy igual de estigmatizado que tú. Y mira, salí adelante, y sí se puede. Entonces él se ha vuelto un emblema precisamente para jóvenes pandilleros, y yo creo que este es de los puntos buenos de la gente que reclutó Morena, porque hay otros que hay nanita. Entonces, ¿y tú de dónde vienes? No, pues era priista. Ah, sí, ¿y qué hiciste? Me hice millonario allá en el PRI, y luego pues me pasé a Morena, ahora soy de Morena. Me hice millonario, me hice una notaría. Y ahora soy del partido ganador. Somos los que ganamos, le ganamos al PRI, ¿no? Dice, ya le ganamos al PRI, bola de ladrones. ¿Y tú de dónde venías del PRI? ¿Y qué eres? Pues otro ladrón, ¿no? Hay de esos, esos muy respetables son los que guácala. Joven, lástima de ropita, como dice. Mis respetos, y ojalá y veamos más de estos ejemplos en nuestro país, y que cada vez, bueno, vino una ola que arrasó, llamada Morena, y obviamente una ola muy grande trae de todo, es como un tsunami, entra la ola y se lleva edificios, árboles, vacas, coches. La ola realmente que está moviendo eso es de agua, pero obviamente en su andar tan fuerte se lleva de todo. Así pasó con Morena, fue tan grande que se llevó de todo, pero bueno, ya que se asienten las aguas, se tendrán que ir limpiando los escombros y ver las cosas podridas que se colaron. Así es, y bueno, eso fue precisamente lo que, bueno, se está cuestionando. Esa es la parte en donde creo que las redes sociales toman ahora sí que un lugar relevante, porque finalmente todo lo que se dice en redes sociales, campañas negras, difamación, todo esto, o sea, el que después se haga una investigación, como fue el caso de este muchacho, porque redes sociales no sabe, hay una campaña, una de opiniones encontradas porque no conocen la verdadera historia. Así es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues los medios de comunicación serios, vamos a decir, así es, lo que es después de una investigación, y bueno, finalmente pues ya usted sabe en quién confiar. Esa va a ser la diferencia entre lo que se les da. Fíjate que en la era de la digitalización, o en la era de toda pues todas estas herramientas y plataformas que tenemos, que es sensacional, pues hay mucha desinformación también. Entonces no se deje llevar por eso. Finalmente tiene que ir con los medios de comunicación y volvernos un referente, exactamente, para poder realmente certificar si la información es falsa o verdad. Y en este caso, finalmente, al joven le convino
le quisieron Totalmente. hacer mala información. Bueno, ahora ya todo el mundo lo conocemos, y eso, ¿en qué se traduce? En que ahí, en San Luis Potosí, en su entorno, él le da mucha más fuerza, porque ahora ya es conocido nacionalmente, le da mucha más fuerza y le va a ayudar mucho en esta labor de rescate. Finalmente, fíjese la diferencia, este joven ahora es legislador. Va a ser legislador. Gracias, va a ser legislador, gracias a lo que él está haciendo. Y ser legislador le va a ayudar, pero su objetivo no era ser legislador, sino porque él ya tenía una fuerza social, su resultado fue ser legislador. Ser legislador debe ser el resultado de que tú tienes un movimiento social y una fuerza social y vienes a representar a la gente. Cuando normalmente se hace al revés, no soy nada, pero tengo unos contactitos y ahora me voy a volver representante social, aunque no me conozca más que mi tía. Y entonces estoy de diputado y ando votando y ni siquiera tengo la sensibilidad para saber realmente lo que pasa en mi comunidad. ¿Qué diferencia con este joven que viene de la entraña de la problemática de la comunidad? Así es, pero bueno. Y bueno, pasando a otro tema, ya estando en el entorno de nuestro estado, aquí en Quintana Roo, los empresarios de Chetumal celebran buenos términos con Andrés Manuel López Obrador. Y es que Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el centro y sur de Quintana Roo, aseguró que los empresarios confían en que el gobierno de izquierda respetará y apoyará las inversiones privadas. También se manifestaron satisfechos con la postura de diálogo y colaboración que el virtual presidente electo ha mostrado en el sector empresarial del país. Tenemos el audio. Empresarios de la zona sur se manifestaron satisfechos con la postura de diálogo y colaboración que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado con el sector empresarial del país. Ayer López Obrador se reunió con líderes de la iniciativa privada y selló con ellos acuerdos para sacar adelante la economía del país. Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco en el centro y sur de Quintana Roo, aseguró que existe confianza en que el gobierno de izquierda que encabezará López Obrador respetará y apoyará las inversiones privadas. Quintal Jiménez señaló que apoyar el crecimiento de las empresas de cualquier tipo es apoyar el empleo y la búsqueda de una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos. El líder empresarial convocó a que una vez finalizado el proceso electoral, de manera conjunta empresarios y gobierno se pongan a trabajar de inmediato en el diseño del nuevo Plan Nacional de Desarrollo con la participación de todos los sectores de la sociedad. Quintal Jiménez agregó que todos los representantes de las distintas cámaras empresariales en el sur de Quintana Roo han coincidido en que con el triunfo de López Obrador se presenta un nuevo escenario de oportunidades para el desarrollo integral de Quintana Roo, su capital Chetumal y del país en general. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues fíjese usted que en esta nota, en la siguiente nota, vamos a hablarles de cómo se asignan a los cargos bajo el principio de elección por representación proporcional, los cuales se basan en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De acuerdo a las listas de candidatos plurinominales y los resultados preliminares de la pasada elección, a Morena le corresponden 13 senadores plurinominales. PAN y PRI consiguieron 6 cada uno, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde lograron 2. ¡Ay, qué alegría! Y el Partido del Trabajo 1. Vamos a la información. El exsecretario de Gobernación, la exsecretaria de Relaciones Exteriores, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México o una exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran entre los afortunados que tendrán un escaño en el Senado de la República sin haber conseguido ningún voto. De las 128 curules, 96 serán ocupadas por los que obtuvieron más votos en la pasada elección del 1 de julio, mientras que el resto se llenará con 32 legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales. Los cargos bajo el principio de elección por representación proporcional se asignarán con base en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en las listas de candidatos plurinominales emitidas por cada partido y de acuerdo con los resultados preliminares de la votación del 1 de julio, a Morena le corresponden 13 senadores plurinominales, PAN y PRI consiguieron 6 cada uno, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde lograron 2 y el Partido del Trabajo 1. Por Morena llegarán
llegarán a la legislatura a partir del 1 de septiembre personajes como Napoleón Gómez Urrutia, Néstora Salgado, Germán Martínez, Ricardo Monreal, Ifigenia Martínez y Olga Sánchez Cordero, así como la quintanarroense Maribel Villegas Canché. Néstora Salgado y Maribel Villegas, además de ser plurinominales, compitieron bajo el principio de mayoría relativa y resultaron ganadoras, por lo que ese espacio será ocupado por otro legislador de su mismo partido. Asimismo, Olga Sánchez Cordero fue propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que su trabajo legislativo podría durar menos de 3 meses. Blanca Estela Piña Gudiño, Aníbal Ostoa Ortega, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Imelda Castro Castro, Casimiro Méndez Ortiz y Claudia Esther Valderas Espinosa son otros de los que representarán a Morena en la Cámara Alta. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Es que va a ser muy interesante toda esta conformación de las cámaras, tanto diputados como senadores, y cómo se van a replantear los grupos. De verdad que hay que hacer un análisis muy a detalle, ya que se den precisamente quiénes de los plurinominales van a entrar, quiénes no. O sea, por lo pronto aquí, los que ya pensaban y creían que estaban felices porque iban a ser plurales, algunos pues ya no van a ser, pero bueno. Y como decíamos ayer, no, Norma, ya sentados quiénes son, entonces realmente esto va a ser como esos rescatistas de obras de arte, restauradores de obras de arte, que hay una pintura en una pared y la empiezan a limpiar y resulta que atrás había otra pintura de origen bizantino, que le habían pintado algo encima en una época posterior, ¿no? Así va a pasar, ya que esté conformado el Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores, le vamos a dar una limpiadita al color morena y vamos a empezar a ver que, caray, no era mira, moreno. le raspaste un poco y es priista, o este es barnista. Le raspaste un caray, y va a estar muy interesante porque cuando les quitemos los morenos, vamos a ver realmente cómo está conformada esa Cámara. Porque no crea usted que nada más yo era priista, ahora ya soy de Morena. Sí, me alineo que por se Morena, las vestiduras ahorita por Morena. Soy pintado de Morena, pero mis truculentas raíces tienen otros grupos de otro origen, grupos de intereses. Porque ya aquí, eso de grupo político es lo de menos. Son los grupos de intereses a los que pertenecen y se tienen que defender. Y las mafias políticas a las que pertenecen y se tienen que defender unos a otros. Entonces va a estar muy interesante hacer ese análisis y ahí es donde vamos a ver realmente la orientación y cómo se van a dar las luchas intestinas, porque es una lucha y un grillerío constante en esas cámaras. Precisamente vamos a ver la orientación, la verdadera orientación y vocación de esas cámaras. Y realmente veremos la espada desenvainada de Andrés Manuel López Obrador en realmente hacer corte de esa mafia del poder que es, fíjese, es que la verdad, así es, yo tengo que ganar, yo López Obrador tengo que ganar la presidencia. Oye, ya metiste a ese priista podrido, oye, no lo vas a quitar, los de Morena de ahí están muy enojados, y lo dejo. Oye, qué poca, nos traicionó López Obrador. Pues no, la verdad es que hay muchas medidas que dicen, yo ahí, si dejo a los de Morena nada más voy a perder. Tengo que meter a ese del PRI que sí mueve gente, que la mueva. Porque ahorita mi objetivo es ganar. Ahora ya gané, ahora sí, tengo fichado muy bien quién es quién y poco a poco, en teoría, voy haciendo mi limpia. A ver si es cierto, ¿no? Porque ahí empiezan las luchas intestinas. Por eso esos lobos con piel de cordero que ahora se manifiestan y se desgarran las vestiduras por Morena, los voy a ver ya que se quiten esa piel de oveja. Veremos ya qué que va a estén suceder. afianzados como senador, ahora vamos a ver como dicen, de dónde salen más correas, ¿no? O sea, y sí, porque ahí también ellos se pueden llevar la sorpresa. No, pues yo ya empiezo a tratar aquí, voy a negociar, porque si no, yo no voto por Morena. ¿No votas por Morena? Pues, ¿qué crees? Que ya vimos que tú tenías esto, hiciste esto, y ¿verdad que sí votas por Morena? No, sí voto por Morena. Fíjate que yo me acuerdo hace mucho, y hace unos días me recordaba una amiga. Si alguien fue uno de esos viejos políticos de colmillo de aquí hasta el piso, pues era don Fernando Gutiérrez Barrios. Imagínate. ¿Te acuerdas? Sí, el militar. Bueno, porque como además le tocaba además ejecutar
Entonces todo el mundo se le tenía De miedo. origen veracruzano, don Fernando Gutiérrez Barrios, yo creo que uno de los políticos de verdad, Creador de mi la respeto, Federal, nos quitábamos de la el sombrero Federal de con él. Seguridad, ¿no? No, bueno, pues imagínate la trayectoria de don Fernando Gutiérrez Barrios. pero- El creador de la Policía Secreta de México. Así es. El brazo ejecutor de los gobiernos priistas. Así es. Y bueno, cuando te mandaba a tu oficina, yo me recuerdo, te digo, porque bueno, ahí algunos años estuvimos ahí, empezaba en este rollo del tema del periodismo con mi difunto marido que andaba ya ahí haciendo sus labores. Y tenía, como dices, ese equipo de investigación en 2 estados. Entonces, en esa época no existían celulares, no existía la tecnología que tenemos ahora. Entonces, había que ir a los estados a hacer la investigación, a dar el reporte a Gobernación. Era todo un tema. En esa época, pues empezaban los celulares, aquellos tabicones. Pero anteriormente estaban el famoso Telex. Era de veras el auge de los espías. Así es. Espía físico. Y todo se manejaba a base de Telex en esa época. Bueno, entonces Y en cuando clave para que no se sí, los- por supuesto, no se pues los- acuérdate que eran las tiras esas, claro. cuadradas, Perforadas. ¿no? Bueno, entonces cuando alguien lo citaba a don Fernando, ahora sí como dices tú, ay, Ya nanita. le llamaron a la dirección. Como Así cuando es. eras niño te habló el director. Y llegabas a la oficina de don Fernando Gutiérrez Barrios y tenía un expediente Su así. expediente. Entonces te decía, pues me dicen que en su estado está pasando esto. Y te empezaba a decir todo. Y bueno, sabemos que usted, pues aquí tenemos Eso. un expediente Ya tiene suyo. tantas casas. Ah, sí, tiene esto. Y sus 3 esposas, ya y sabemos si dónde no se viven. aplica este informe. Y entonces vamos a querer que por favor nos haga el favor de hacer esto y esto y esto. Así es. Sí, señor. Y se iba. Así Y es. asunto No. Ahí sí, mis respetos, pero esos políticos ya se acabaron. Fue otra forma de vida, otra forma de hacer política. Otro México. Otro México. Otro se México, acabó. definitivamente. Sí. Eso ya no existe. Ahora utilizan el chantaje, que es peor, pero bueno. Ya, eso ya pasó a la historia, como decimos. Y bueno, una cosa que no pasó a la historia es que, bueno, este proceso electoral que se llevó a cabo 2017-2018 ha sido el más costoso en la historia de México democrático. Como si los otros hubieran sido baratos, ¿eh? Pero bueno, Imagínese. ahora por el número, Imagínese. por el número de votantes que hubo, dado que el 36.4% de personas que tenían derecho de votar no participaron en los comicios, de lo que genera un incremento en el costo de cada voto. Si todos los que conformaban la lista nominal hubieran votado, el costo sería de 85.9 pesos, pero como solo acudieron 45.557.790 ciudadanos, cuando la lista la integran más de 89 millones, esto representó un incremento a 168.3 pesos, que fue lo que costó el voto. Vamos al audio. El costo del voto en este 1 de julio se duplicó, dado que el 36.4% de personas que tenían el derecho de votar no participaron en los comicios. Si todos los que conformaban la lista nominal hubieran concurrido en las urnas el domingo, el costo hubiera sido de 85.9 pesos. Sin embargo, como solo acudieron 45.557.790 ciudadanos, de los más de 89 millones posibles, se incrementó a 168.3 pesos. El proceso electoral federal 2017-2018 ha sido el más costoso en la historia democrática de México, presupuestado en 25,000 millones de pesos, que incluyen preparación, jornada electoral, resultados, declaración de validez, así como la resolución del dictamen. Pero solo para la organización y realización de los comicios se estipuló un tope de 7.671.877.718 pesos, que divididos entre el total de votantes resultó en los casi 169 pesos. El costo por voto superó el del proceso electoral pasado de 2012, cuando fue de 118.4 pesos, casi 50 pesos más baratos. En noviembre de 2016, la BBC de Londres estimó que las elecciones en México cuestan el doble que en países como Estados Unidos, Rusia y Brasil. En un comparativo basado en la elección presidencial de 2012, el medio británico informó que el costo por votante potencial en México es de 114 veces más caro que en Estados Unidos. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo.
Y bueno, pues eso es lo que nos costó el voto. Así, bueno, y lo que nos costó entre paréntesis, Norma, porque cuando hablábamos de que en muchos lugares se pagó el voto que a 500 pesos, que a 1,000, que a 2,000, ¿de dónde cree que usted que salió ese dinero? ¿A poco cree que salió de la bolsa privada de algún candidato? Esos dineros desviados, o sea que en verdad, este es el costo oficial del voto, costó muchísimo más dinero. Así es. Pero bueno, hoteleros de Cancún dan a López Obrador su voto de confianza. Y pues no hay de otra. Y en torno al tema de las posturas del empresariado tras los resultados de la elección presidencial, en el ámbito local el mismo efecto de respaldo pudo notarse, ya que hoteleros y empresarios de Cancún otorgaron el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, quien genera y moviliza sentimientos y pensamientos encontrados en el sector turístico. Fíjese usted, cuando ya ganó alguien y es el presidente de todos, es el presidente de todos y todos lo teníamos que respaldar. Cuando decimos le doy el beneficio de la duda, la verdad es un poco ofensivo. Imagínense que llegara ahorita el presidente o un gobernador y le dijera a los hoteleros, oigan, yo les voy a dar el beneficio de la duda a ustedes de que sean honrados, Sí. O sea, en pocas palabras, el beneficio de la duda es un poquito... ofensivo. Es ofensivo, o sea, tú ya eres el presidente, cuenta con nuestro respaldo. Te voy a dar le vamos a dar el beneficio de la duda. Es una postura, pues diría yo, hasta agresiva, sí, ¿no? Claro. Imagínese, usted está haciendo el trato con un amigo, te voy a dar el beneficio de la duda. Sí, no. Oye, pues sí, tengo confianza en que esto salga bien, vamos adelante, todo por las reglas, por favor, y adelante. Pues nada más trata de respetar las ¿Te doy el reglas. beneficio de la duda? No fue muy es un término amigable. muy dijéramos entre los políticos. Te doy ¿no? chance. Ahora Te voy sí a que dar chance. se conocen tanto en algunos casos, son tan pillos que te voy a dar el beneficio de la duda. Pues sí, pero no les vayan a decir lo mismo a ellos. Vamos Y al bueno, audio. Hay un audio ahí, ¿no? Sí, ya pasó, ¿no? Ok. Hoteleros y empresarios de Cancún otorgaron el beneficio de la duda al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha generado y movilizado sentimientos y pensamientos encontrados en el sector turístico. Puede pasar cualquier cosa con este señor. Tiene mayoría absoluta, arrasó con todo, puede hasta cambiar la Constitución si se le da la gana. Creemos que el 2019 viene movido e intenso, señalan. Y es que el arrollador triunfo del aspirante de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social con el 53% de los votos originó sorpresa, expectativa, incógnita y preocupación en los gremios de hoteleros, agentes de viajes y empresarios en general. Se trata del mandatario mexicano más votado de la historia y por ende, dicen, deberá trabajar para poder conseguir mayor confianza en los integrantes del sector turístico de Cancún, que aún lo miran de reojo por más que haya vencido en 31 de los 32 estados del país. El titular de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, Armando Bojorquez, externó que el viraje que dio a su discurso el político tabasqueño generó desconcierto pero a la vez expectativas positivas, pues avisó el tono, lo cual da una gran certidumbre a sus acciones futuras en términos de inversión y seguridad social. A su vez, Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, destacó que se debe aprovechar la ventaja de que la Secretaría de Turismo, como se ha anunciado, estará en Quintana Roo. Debemos sacar el mejor provecho del futuro secretario y no quitaremos el dedo del renglón en los temas que nos atañen y afectan a nuestra industria. Este nuevo gobierno ya no puede equivocarse, ya son muchos años de errores y los empresarios seremos muy vigilantes, puntualizó. Añadió que los empresarios cancunenses hemos sido dinámicos, entusiastas, innovadores y siempre con propuesta, así que sabremos trabajar en equipo con el nuevo gobierno como siempre lo hemos hecho. Seremos críticos y exigentes porque Cancún y Quintana Roo merecen lo mejor por lo mucho que aportan a México en diversos sentidos. González Rubiera también se refirió al triunfo de la candidata de Morena a la alcaldía de Benito Juárez, Mara Lezama, la cual, indicó, es una cancunense de muchos años, muy querida y muy comprometida. Confío en que podremos trabajar en equipo con ella y lograr nuestras metas. Por otra parte, el titular de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, también mostró su beneplácito por los triunfos de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y de Mara Lezama en el ámbito local, pues, como dijo, nuestro propósito es la búsqueda del bien común y lo mejor para el destino. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Pues eso es lo que dicen algunos empresarios aquí en Cancún básicamente.
Y bueno, ya usted recordará que ayer le decíamos sobre el zafarrancho que se armó allá en el estado de Puebla, sobre entre morenistas y panistas y con todo lo que conlleva el tema de defender el voto. Y es que usted recordará que antier, que fue el zafarrancho allá en un hotel del centro de la ciudad de Puebla, pues finalmente donde estaban trabajando algunos pues operadores de la candidata del PAN, y que llegaron morenistas a interrumpir al hotel, aventaron mesas, se llevaron algunas cajas supuestamente donde estaban o pretendían hacer algún fraude, y que finalmente pues que no. Se llevó la FEPADE, mientras eran peras o manzanas, la FEPADE dijo, bueno, a ver, ¿quién está haciendo el zafarrancho? Nos llevamos a 62 detenidos, disque, para revisar, supuestamente con las cajas donde decían que tenían alguna falsificación de actas y demás. Total, que quedaron en libertad ayer, y esto lo aseguró Francisco Rodríguez, coordinador de la campaña de Marta Erika Alonso, de la coalición que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esto se dio, bueno, después de este zafarrancho allá en Puebla. En conferencia de prensa, el panista aseguró que todos, mujeres y hombres que fueron trasladados al Ministerio Público Federal, rindieron sus declaraciones y después dejaron la delegación de la Procuraduría General de la República. Fue en la madrugada que los dejaron en libertad. Ya salieron todos, refirió. Rodríguez manifestó que en ese centro de operaciones contaban con actas y copias que todos los partidos políticos poseen en los procesos electorales, como el que se vio el fin de semana. Incluso dijo, no es ilegal la posesión de sábanas que se colocan en el interior de los domicilios, en donde funcionarios tienen sus mesas de votación, y que cualquiera puede retirarlas de las fachadas, aunque después aseguró que ellos no las tomaron. Así es, y bueno, y es en ese zafarrancho que finalmente, bueno, ya al parecer ya se liberaron esta gente. Nos decían algunos informados, incluso directamente de la FEPADE, que tras esta rebatinga y este escándalo que quisieron hacer, entonces estaba involucrado, ¿quién crees? El que fue el fiscal de la FEPADE del gobierno de León. ¿Te acuerdas al señor Santiago Nieto, que lo corrieron por decir, finalmente por violar un código de secrecía que tiene la fiscalía, y que de todo este rollo, él es uno de los artífices, precisamente, de este zafarrancho? De hecho, él pues trabajó, si nos vamos a su historia, él trabajó tiempo atrás con el señor Barbosa, que el senador, que ahora candidato, que es el que supuestamente está peleando. Entonces, él fue dijéramos que la mente maquiavélica para poder organizar este zafarrancho, y que finalmente pues ya concluyeron en que no es así, no fue lo que dijeron, se los detuvieron, ya los sacaron, y bueno, esperamos a ver en qué concluye, porque igualmente hasta el domingo se va a dar realmente el fallo de quién ganó la gubernatura de ese estado, si el señor Miguel Barbosa o la señora Erika Alonso, que es la candidata del PAN, o el candidato de Morena. Vamos a ver en qué concluye. Bueno, independientemente... Que fue el único estado realmente que tuvo... zafarrancho fuerte, ¿verdad? ¿no? Porque en los demás hubo algunos incidentes aislados, pero nada que pueda ameritar el cambio en los resultados de las elecciones, sobre todo cuando fueron tan contundentes. En cambio, nosotros de cerca vemos precisamente el caso de Solidaridad, en donde sí hay no hubo zafarrancho, pero sí todavía está muy cerrada la elección, todavía no se define. Bueno, y el caso de Puebla, que además de cerrada, hubo zafarrancho, y que entonces ese zafarrancho, si hay algún cambio, algunas irregularidades que realmente sean contables, sí podría definir todavía la elección para el otro lado. Vamos a ver qué pasa. Y qué chistoso, ¿no, Norma? Yo cuando veo a Barbosa, no sé, lo veo un tipo sin personalidad, sin presencia, y míralo, ahí anda peleando una gobernatura, en fin. Así es, y bueno, fíjate que ayer ya es que lanzábamos precisamente todo lo que dijo de este señor Ulises Ruiz en contra del PRI. La carta que incluso mandó... Hasta Peña Nieto le dijo que por su culpa. Así es. Vamos a ver qué pasa ahí. No. Pues resulta que ayer, por ejemplo, pues dieron una conferencia de prensa algunos, el presidente del partido del PRI y otros priistas, militantes priistas. ¿Le contestaron? Sí, le contestó, fue fuerte, ahí se fue René Juárez, se fue fuerte en su mensaje,
en donde, bueno, pues dijo que los que no hagan mensajes carroñeros, directamente el mensaje para Ulises Ruiz, ¿verdad? En ese sentido, porque bueno, pues no es precisamente el más idóneo para hacer críticas, y menos el presidente de la República. Sí, eso fue grave error de Ulises Ruiz de atacar a la yugular, porque no fue velado, fue un ataque directo, frontal, a la yugular, en donde involucró al presidente de la República, que todavía es presidente de la República. Sacro error. Así es. Sacro error. En este momento todavía el tiburón no está muerto y puede dar coletazo. Así y a ver es. si no le dan su coletazo a Ulises Ruiz por bocón. Ay, nos hubiera hecho un favor Ulises Ruiz por abrir la boca, porque sería un lastre menos para este país si lo pusieran donde le corresponde. No voy a decir más. Con que lo pongan donde él se merece estar. Con eso nos conformamos. Pues sí, porque dime qué calidad moral tiene precisamente. Por eso te el digo, señor decir que lo pongan donde él se merece estar, Ulises Ruiz. mucho. Sí. Imagínate dónde le merece estar Ulises Ruiz. ¿A poco creemos que Ulises Ruiz es mejor que Roberto Borges? No, ¿y dónde está Roberto Borges? Entonces, Ulises Ruiz, que lo pongan donde se merece estar. Así es. Y mire, le tiró directo al presidente. Muy mal estrategia. Oye, a un presidente herido porque perdió. O sea, al toro bravo que ya está pinchado, tú le vienes a picar, ¿ok? Le vienes a dar. Agarra, asume las consecuencias. Bueno, pues vamos a ver qué dijo el señor René Juárez por todo este tema, porque finalmente, pues, la verdad, no tiene calidad moral. Ahí estaba en la foto de este tema, pues estaba Claudia Ruiz Massieu, gobernador actual cuando habló del PRI, cuando habló del PRI, ¿no? Sí, estaban todos los militantes priistas. Mandando el mensaje a Ulises Ruiz. Por supuesto. O sea, la unidad, que es lo que ellos quieren de alguna manera proyectar. Ándale, con carroñero le dijeron. Sí, dale, carroñero. Ahí está el mensaje de René Juárez, lo que le dijo, el mensajito que le mandó decir precisamente a Ulises Ruiz, diciéndole que déjense de mensajes carroñeros y que no esté diciéndole al presidente lo que no es. Si tuvieron fallas, pues fue falla de todos, ¿eh? No nomás de una persona. Su hijo es gobernador del estado de Oaxaca. Ajá. ¿No? No, ese es de Murat. No es Murat, perdón. Okay. No, Dios nos libre, nos hagan recompensados, como dicen los oaxaqueños. De todas maneras, ya se va el PRI, ataca al PRI y sus contactos de grupo, él mismo los ataca y los corta. Bueno. Ahí tenemos el video. Qué ignorancia. Para que veamos, ese tema, pero bueno, no. De veras que los juristas creen que tenemos enana memoria, porque creen que no nos acordamos de todo lo que hemos pasado en nuestro país, estos malos gobiernos. En una época que ya ni siquiera te tienes que acordar, ¿no? Que con los expedientes que hay hoy, tú nada más escribes el nombre y sale todo, ni siquiera te tienes que acordar y le apuestan a que la gente no se acuerde. Cuando está todo ahí, todo está ahí registrado. Te digo que creen que no nos acordamos de las cosas, que tenemos enana memoria, y no es así. Los medios de comunicación nos encargamos precisamente de estar recordando todos esos. Por eso te digo que hay que guardar las fotos y todo en el baúl de los recuerdos, porque en algún momento se van a utilizar. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, ese es el tema del que creen que se nos olvida y no es así. Pero bueno, los que ya andan haciendo algunos pues mensajes, ¿no? Ya están dando mensajes de que el PRI está fortalecido y demás. Ahí tenemos ya el video del señor René Juárez para que escuchemos lo que dijo en el discurso. Ha acordado en primer momento en esta reunión, como se ha venido observando en las últimas horas, mantenernos unidos y cohesionados, monolíticamente, unidos en las convicciones ideológicas y en lo que creemos, en nuestro compromiso con nuestros principios y con México. Segundo, vamos a actuar de cara a la nación como una oposición responsable, constructiva,
como una oposición que anteponga siempre el interés supremo de México, siempre que sea necesario acordar y construir con todos acuerdos que les sirvan a las y los mexicanos. El PRI actuará responsablemente. En todo aquello que lastime y dañe a las y los mexicanos, en los que ideológicamente no estemos de acuerdo, habremos con argumentos, con ideas, con reflexiones, fijar una posición desde la oposición crítica, constructiva, para que esos acuerdos se puedan consensar en la diversidad. Mensaje de René Juárez, presidente del PRI. Y bueno, vemos por ejemplo al gobernador de Campeche, al gobernador del Estado de México, al gobernador de Yucatán, pues parte del equipo de él, precisamente ahí en el Partido Revolucionario Institucional, está Omar Lafayette, también está ahí el gobernador de Hidalgo. O sea, realmente las personas que están ahí, que son los que ahora tienen dentro del PRI, así es, y no como el caso de Ulises Ruiz, que no representa nada, ¿verdad? Sí, pero la verdad, muy buena respuesta, o sea, porque él no se merecía una respuesta a su estatura, como tú dices, pero no, aquí estamos todos, somos todavía un poder, y él es un carroñero. Así es, sí, porque eso es realmente. Finalmente, digo, yo la verdad no simpatizo con el PRI, pero la postura que marcaron ayer me parece muy bien, sí, muy bien. Y en decir eso, van a ser una oposición responsable, tienen que serlo, porque no es que nos lo digan, tienen responsabilidad. Si no, no sobreviven. Exactamente. Si no, no sobreviven. Porque finalmente el presidente Andrés Manuel es el presidente de todos. Se acabaron las diferencias en partidos. Ahorita les toca realmente a los legisladores, porque parte de los que están en ese grupo van a ser legisladores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Así es. O sea, sí tienen su tajo de poder todavía el PRI. Totalmente. Y lo tendrán que hacer responsable para que siga siendo válido. No, y avance nuestro país. O sea, no pueden decir que como ya llegó Andrés Manuel, pues ahora todo lo que haga sea malo. No, pues no. O sea, es responsabilidad de todos. O sea, ellos van a representar a un poder en nuestro país. Sí, el poder legislativo, y también la responsabilidad ahora van a ser responsables de que nos vaya bien a México, igual que el presidente que en el Poder Ejecutivo. O sea, nuestro país es un país demócrata, pues son 3 poderes, tenemos que ir finalmente de la mano. Podremos estar o no de acuerdo en algunas cosas, y hay que ponernos de acuerdo finalmente. Los 3 poderes se tendrán que poner de acuerdo, pero finalmente aquí hay un propósito, y es que le vaya bien a nuestro país. Sí, mire, ya nos robaron el petróleo. Ya nos robaron nuestros recursos naturales, eso nos queda claro a todos. Pero bueno, todavía hay un país que administrar en otras instancias para reconformarlo, para fortalecerlo. ¿Y quién quita? Y en el futuro recuperemos precisamente todo eso, esa soberanía que perdimos en este sexenio que termina. Pero además, le voy a decir algo reconfortante. En una nota que leí muy interesante, de precisamente eso, ¿no? Dicen, ya dejaron entrar a López Obrador porque ya le dieron las llaves de la caja, cuando en la caja ya no había nada, ya se habían robado el petróleo y los recursos naturales, que son irrecuperables, ni López Obrador se lo va a poder quitar a los gringos, nos invadirían. Pero bueno, imagínese usted, en 100 años, en 100 añitos, que pasan rápido, ya los hispanos vamos a ser mayoría en Estados Unidos. En unos 200 o 300... ya nuestro territorio también, ya vamos a haber recuperado todo, así es que bueno, esa es la esperanza para no sentir el ego de que nos quitaron nuestros recursos naturales, los vamos a recuperar. Así es. Por lo pronto ya nos vamos a recuperar en parte del día, yendo a todas las labores de trabajo, y pásela usted muy bien, nos escuchamos el día de mañana. La dejamos con este mensaje de unidad de los priistas. Bien por el mensaje, sí, bien por el mensaje, duro y a la cabeza, y una de las maneras es precisamente pues ir tirando la carroña. Sacar la carroña. Así es, pásela que usted muy bien, que tenga un excelente día.
LSD Noticias. Somos el referente.